Tema 9. Vamos a ver los objetivos de este tema. Por un lado, la función del DNA, la importancia del RNA, la transcripción, la traducción y el código genético. Función del DNA. El DNA tiene dos funciones. Una, duplicarse, la replicación que hayamos visto en temas anteriores, y dos, la traducción a proteínas, un proceso que consta de dos fases, la transcripción y la traducción. Imaginaos que tenemos aquí una célula, hemos dibujado la parte del núcleo a la izquierda y el citoplasma a la derecha. El DNA que está dentro del núcleo tiene por un lado la función de duplicación, la replicación del DNA, que ya hemos visto, como hemos dicho antes en temas anteriores, y luego lo que hace es, en una primera fase, se transcribe a RNA mensajero, en ese proceso que se llama transcripción. El RNA mensajero pasa del núcleo al citoplasma por uno de los poros a través de los poros que tiene la membrana nuclear, y una vez en el citoplasma llega al ribosoma, en donde pasa la información para que se pueda crear una proteína. Este proceso se llama traducción, ¿de acuerdo? No se puede hacer directamente a partir del DNA porque el DNA está en el núcleo, mientras que las proteínas se forman en el citoplasma. Así que tiene que darse este doble traspaso de información que se llama transcripción y traducción para que se pueda formar una proteína. El RNA. Para que el proceso de traducción de DNA a proteínas tenga éxito, es fundamental la intervención del RNA. Algunas características del RNA. Por un lado, en el carbono 2 tiene un grupo OH en lugar de un hidrógeno. Así, el azúcar que tenemos es ribosa, no desoxirribosa como en el DNA. Acordaos, en el carbono 2, un grupo OH. Es una cadena sencilla, hay presencia de la base nitrogenada uracilo en lugar de timina, y es menos compleja y estable que el DNA. Hay tres tipos de RNA. El RNA mensajero, el RNA de transferencia o transferente, RNA-T, y el RNA ribosómico. Si hacemos una representación un poco en esquema, ahí los tenéis, ¿de acuerdo? El RNA mensajero, que es una copia del DNA, el RNA de transferencia también es creado a partir del DNA, pero tiene esa forma como de trébol invertido, y el RNA ribosómico, que lo veis dibujado abajo en rojo, estará formado por el ribosoma estará formado por RNA ribosómico y por proteínas, teniendo esa forma de doble glóbulo que vemos ahí a la derecha y abajo, ¿vale? Muy bien, nos centramos un poquito en el RNA mensajero. Se sintetiza a partir de un fragmento de DNA. Este RNA mensajero lleva la información desde el núcleo hasta el citoplasma. Y ese RNA entra en el ribosoma y pasa la información para que se sintetice una proteína. Ahí ves una imagen virtual de RNA mensajero. Ribosómico. Está asociado a ciertas proteínas y constituyendo así el ribosoma. Es un órgano celular en el que se fabrican las proteínas. Ahí ves un dibujo, una imagen virtual también del RNA ribosómico junto a proteínas, formando por tanto un ribosoma. ¿De acuerdo? Lo azul serían las proteínas, lo naranja sería el RNA ribosómico y el conjunto de ambos es el ribosoma. Y por último el RNA de transferencia. Este RNA, que supone un 15% del total del RNA de una célula, transporta los aminoácidos que hay por el citoplasma hasta el ribosoma, para que se vayan uniendo y formando la proteína. Ahí tenéis un dibujo del RNA de transferencia. Hay dos puntos muy importantes que están señalados con las flechas rojas. Arriba a la derecha el punto de unión del aminoácido y abajo el anticodón, que es el fragmento de tres bases nitrogenadas complementarias a tres bases que lleva el RNA mensajero y que durante el proceso de traducción se ensambla una con otra. Lo veremos un poquito más adelante. El proceso de transcripción consiste en transcribir la información de un gen, un fragmento de DNA, a una molécula de RNA. Ahí tenemos un dibujo que ya sonará del tema anterior, de los temas anteriores. Igual que en la ocasión anterior, cuando veíamos la replicación del DNA, la helicasa es la enzima que va abriendo la doble hélice de DNA, rompe los enlaces entre las bases nitrogenadas para que se puedan separar bien. Imaginaos que tenemos un fragmento de DNA con esas bases nitrogenadas, es decir, un gen que va a tener el gen va a ser ese fragmento que va a determinar un carácter. Bien, pues en la parte inferior, en dirección 5'3', se va a ir sintetizando un nuevo fragmento
de RNA, que es el RNA mensajero, en dirección de 5' a 3'. Las bases complementarias, si cogéis la primera de la derecha, es una guanina, su complementaria es una citosina, después viene una adenina, su complementaria es un uracilo. Acordaos que aquí no hay en el RNA, no hay timina, sino que hay uracilo, ¿vale? Y así tenemos toda la cadena de RNA mensajero, complementaria de la de DNA. Este proceso tiene 3 fases. Algunos autores hablan de 5, pero nosotros vamos a hablar de 3, un poco por encima. La iniciación, hay una región promotora que orienta al RNA polimerasa, que es la enzima, en la dirección de síntesis de RNA. Es decir, esa enzima, la RNA polimerasa, entiende una serie de bases nitrogenadas de esa región promotora y a partir de ahí empieza a añadir nucleótidos. ¿De acuerdo? Sería el proceso de elongación en el que el RNA polimerasa va añadiendo los nucleótidos a la nueva cadena de RNA que se está formando. Y luego, por último, la terminación, en la que esta enzima, el RNA polimerasa, reconoce señales de terminación para acabar de añadir unos cuantos nucleótidos y finalizar, por último, la transcripción. Al final de todo este proceso tendremos un fragmento de RNA mensajero, ¿de acuerdo? Que lleva la información, como hemos dicho, del núcleo hasta el citoplasma, la información de ese gen, de ese fragmento de DNA. Ahora vamos a ver un vídeo que explica la transcripción de una forma animada. La transcripción es el proceso mediante el cual el DNA se copia a RNA durante la primera etapa de la expresión génica. Empieza con el ensamblaje de un conjunto de factores en el inicio del gen, una secuencia lineal de instrucciones de DNA que se muestra a la izquierda de la imagen. Entre los factores que se ensamblan está la RNA polimerasa, la molécula azul. De repente, la RNA polimerasa es liberada, desplazándose rápidamente a lo largo del DNA leyendo el gen. A medida que la RNA polimerasa desenrolla la doble hélice, va copiando una de las 2 hebras. La cadena amarilla, que serpentea en la parte superior de la imagen, es el RNA, una copia del mensaje genético. Los bloques de nucleótidos entrantes que se utilizan para hacer el RNA entran a través de un túnel en la polimerasa. En el centro activo de la enzima, estos se aparean con el DNA, nucleótido a nucleótido, copiando las A, C, T y G del gen. La única diferencia consiste en que en la copia de RNA, las timinas son reemplazadas por unas bases estrechamente relacionadas, los uracilos, que comúnmente se abrevian con una U. Usted está observando el proceso llamado transcripción a tiempo real.